Carlos, ¿en qué debo poner especial atención cuando parte la post cosecha en mi huerto? A ver, la post cosecha igual contempla entre comillas, un todo. Hay varios factores que van a incidir en esta pasarlo bien en esta etapa de la planta, pero definitivamente lo que marca es la programación, las estrategias de riego. O sea, yo te diría que todo lo que se llama prevenir estrés, el primero de la lista con letras mayúsculas y quizás de neón es el riego. El concepto de riego manda. Nosotros podemos utilizar estrategias nutricionales, de prevención del estrés, de mitigadores, etcétera, pero si estamos regando mal, estamos de alguna forma anulando todo lo que podemos hacer paralelamente al riego. ¿Qué debo mirar y en qué debo fijarme para establecer esa estrategia de riego? ¿Es distinta en un huerto a otro? A ver, no sé si el concepto general es tan distinto de un huerto a otro. Hay diferencias desde el punto de vista del tipo de planta, de la edad de la planta, y si está en proceso de formación o está en proceso productivo. Pero hay algo muy importante entre todas las cosas que uno puede hablar del riego de la poscosecha, que es que estamos muy preocupados de la cantidad de agua que nosotros colocamos por semana, muchas veces en base a la evapotranspiración. Oye, saben que la semana se evapotranspiró 40 milímetros, perfecto, tenemos que reponer esos 40 milímetros si es que estamos hablando de coeficientes de cultivo 1, caso C1. Si ya utilizamos coeficientes de cultivo más altos o más bajos, vamos a tener que ajustarnos. Pero estamos muy preocupados de eso. Yo, paralelamente a eso, y sumado a eso, me preocuparía mucho de la distribución de esa agua. ¿Cómo estoy distribuyendo el agua en mi perfil de raíces? ¿Hasta dónde están llegando mis raíces? ¿Por qué razón? Porque durante la última quincena o los últimos 10 días de diciembre, enero y yo te diría que en la primera quincena de febrero, tenemos en la etapa donde más se recupera la raíz en la temporada, por lo tanto la raíz se está expandiendo y está colonizando otros sectores del suelo. Por lo tanto, esa distribución del agua en el perfil del suelo puede ser incluso más importante que la cantidad de agua que estamos colocando. En términos de manejo de estrés, ¿qué tengo que hacer? Están los bloqueadores solares, está poder medir también conductancia automática, temperatura en vez de la hoja. ¿Cómo poder ordenar eso para explicárselo a un productor? Teniendo el riego doble check. A ver, hay varios métodos. Yo te diría que lo que nosotros hemos estudiado mucho más por muchos años con el equipo de investigación es todo lo que significa la incorporación de protectores solares, inicialmente caolinitas, ¿cierto? Acompañados de algún aditivo, puede ser extractos de alga, puede ser algún aminoácido que pueda complementar la acción física de la caolinita. Y últimamente hemos desarrollado algunas estrategias con filtros solares incoloros, ¿ya? Que son bastante parecidos al efecto que hemos encontrado a las caolinitas, con una frecuencia de aplicaciones completamente distinta por cómo se degrada esta película cerosa. Y eso, acompañado de una buena estrategia de riego, es todo de forma preventiva. Por eso es súper importante que las post cosechas se enfrenten muy temprano o inmediatamente después de haber terminado la recolección. Nosotros hablamos de un concepto de post cosecha inmediata, que es terminaste la recolección y tienes 7 días para actuar y para echar a andar estos programas cuando se justifiquen. ¿En todos los huertos tengo que aplicar este tipo de productos no o tengo que hacer No necesariamente, porque la discriminación en esto tiene que ver desde el punto de vista de cuál es la capacidad que tiene la planta de mandarle agua a la atmósfera, porque la atmósfera le demanda de esa agua. Por lo tanto, la relación es vigor. Cuanto más vigoroso sea un árbol, considerando que el vigor se define por cómo creció el árbol en el año, no necesariamente por la envergadura de este árbol, cuanto más vigoroso sea un árbol, el árbol está menos exigido por la atmósfera para generar esa agua que le está pidiendo la atmósfera. Por lo tanto, tiene menos sentido, no tiene muchas veces ningún trabajo positivo en colocar un bloqueador solar, una estrategia de prevención del estrés en este tipo de plantas. Pero por el otro extremo, un árbol que está falto de vigor, con nulos crecimientos anuales, que ya ese es un problema de otra índole, claramente, ya es más nutricional, quizás más integral, sí es un buen cliente para este tipo de estrategia. Tengo un huerto en particular y este año hubo una temporada muy distinta a todas las otras. ¿Esta post cosecha va a ser distinta? Absolutamente, nosotros lo llevamos medido. Tenemos la suerte de seguir muchas estaciones a lo largo de Chile en que nosotros administramos técnicamente estas estaciones y nos damos cuenta que los índices de estrés, el índice de estrés es un mix entre la temperatura y la humedad relativa. Es un número correlativo que se empieza a medir desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril y relaciona cada vez
que la temperatura aumenta de 10 grados Celsius, pero acompañado con bajas de humedad relativa bajo los 75%. Y este índice de estrés de este año es muy inferior que los últimos 5 temporadas. ¿Ya? Y lo más probable es que con estas 2 semanas que tuvimos de casos de temperatura extrema en la SEC, desde la región metropolitana hasta la octava, tampoco va a compensar esta diferencial de índice de estrés de las temporadas anteriores. De hecho, uno de los factores importantes que nosotros hemos estudiado para la temporada que recién pasó, para la cosecha que recién pasó, es que las zonas donde tuvimos mayor índice de estrés, independiente que hubiésemos hecho no tratamiento de prevención de este estrés, tiene un impacto lamentablemente negativo en la producción de lo que pasó en la temporada anterior. ¿Qué ocurre si yo tengo un huerto donde no manejo el estrés, donde no tengo un buen manejo de riego? ¿Qué pasa con esa planta y cómo se presenta esa planta y qué repercusión tiene para la siguiente temporada? A ver, es un círculo vicioso. Muchas veces quizás no nos vamos a dar cuenta en una temporada qué está pasando por esa planta metabólicamente, ¿ya? Pero definitivamente es un círculo vicioso. Si eso se hace una práctica ya, entre comillas, normal en el huerto, definitivamente tiene un impacto negativo sobre el potencial productivo. Y no solamente muchas veces sobre el potencial de producción, sino que puede ser sobre el potencial de calidad o sobre el potencial de condición de la fruta. ¿Qué pasa con la nutrición este año, donde tuvimos, sabemos que en invierno, o sea, salidas de invierno, hubo problemas para poder aplicar, para poder entregar ciertos nutrientes a las plantas? En algún momento Valeria Lepe postulaba de que eso había que trasladarlo a la poscosecha. Va a ser una poscosecha con más trabajo en realidad. Lo comparto absolutamente, con Valeria lo hemos conversado. Y si bien nosotros, en base a las definiciones, hablamos siempre de nutrición de primavera o nutrición de post-cosecha, definitivamente el programa nutricional o el plan nutricional es un todo, es un ciclo que no va a parar porque cosechaste o no cosechaste. Por lo tanto, pasan casos especiales, es un caso particular porque muchos casos por condición de suelo no pudimos hacer los planes de fertilización y nutrición en primavera y nos tuvimos que atrasar y trasladar hacia post cosecha. Pero pasa en una situación como esta, en que uno dice, oye, pero el balance, desde el punto de vista del desgaste nutricional de la planta o del consumo de nutrientes de la planta en una temporada que para muchos productores fue de baja productiva, podría restar la necesidad nutricional de la post-cosecha. Es como una pregunta recurrente. Mi respuesta es sí y no, porque si hacemos el balance y alcanzaste a desnutrir en primavera, probablemente sí te puedo restar algo de la post-cosecha. Pero donde no pudimos completar el ciclo de primavera independiente, entre comillas, de la producción, hay una condición de mantención de esa planta y no nos olvidemos que la post-cosecha va a repercutir en la temporada siguiente, entonces tampoco le puedo restar, porque lo que yo estoy haciendo también con la post-cosecha es un poco dejando en mi cuenta corriente lo que la planta debiera ocupar al inicio de la próxima temporada. En términos fitosanitarios, ¿a qué debo prestar atención en la post-cosecha? Que tiene mucha relación también con la poda. Claro, a ver, definitivamente lo que nos ha pasado en los últimos 5 o 6 años, que los colegas que están dedicados a la patología nos han abierto un poco los ojos a los hongos de madera. Hongos de madera relacionados a verano, en donde por años, de alguna u otra forma, no le tomamos importancia que las podas de verano no se debían cubrir con fungicida o con un agente biológico. Hoy día estamos muy preocupados de todo lo que es hongos de verano, que también es una respuesta a un estrés de la planta, un estrés térmico, a un estrés hídrico, que también se empieza a formar un círculo vicioso. De un año para otro quizás no te va a repercutir, pero al mediano plazo sí. Yo te diría que eso es lo que nos preocupa hoy día más. Y por el otro lado, control de arañitas en verano. Las arañitas, si no somos capaces de monitorear, o controlar o prevenir un ataque de arañita puede terminar con la planta desfoliada, y eso significa que paró toda la maquinaria fotosintética, toda la maquinaria metabólica, y podemos quedar con una proporción menos de hoja muy temprano en la temporada, y muchas veces esa caída de hoja prematura puede repercutir en que la planta, cuando ya baja la temperatura en abril, quizás principios de mayo, y aumenta la humedad relativa, puede generar hasta un despertar falso. Y vemos por ahí algunas situaciones especiales, floraciones en abril, floraciones en mayo, que estaban guardadas para septiembre. Y finalmente el tema de la poda en verde. ¿Cuál es ¿por qué hay que hacer esta poda en verde? ¿Qué beneficio trae para los huertos? A ver, la definición de poda de verano tiene un objetivo que se divide en dos, que van de la mano: iluminación y control de vigor. Ese es el objetivo de la poda de verano. ¿Para qué?
para mantener el estatus productivo, para mejorar el estatus productivo. Por lo tanto, uno se tiene que preguntar, ¿está el huerto vigoroso? ¿Está el huerto sombrío? Si es sí, vamos a enfrentar la poda en verde. Y la vamos a enfrentar de alguna forma en que podamos, con poco trabajo, iluminar lo que más podamos. Generalmente en la parte alta de las copas, muchas veces es suficiente. Pero si el árbol no tiene vigor o no está con sombra, no tiene sentido hacer la poda en verde. De hecho, si yo me voy a un árbol desvigorizado y hago una poda en verde, es aún peor para ese pobre árbol porque le estoy quitando las pocas hojas que tiene para hacer su ciclo con la atmósfera y botar esa agua. Entonces, hay que tener cuidado con eso, no es una acción por defecto y para nosotros tiene un objetivo clave. Iluminación y control de vigor. No es una poda ni de regulación de carga, ni de renovación de estructura. Eso ya lo guardamos para la poda invernal.